Estamos con Washington Uranga, que es comunicador, periodista, investigador, docente, pero sobre todo muy dedicado también a los temas de la cultura y también de la política. Sí, sí. ¿Qué tal? Claro. Bueno, antes que nada, un poco viendo algunas de sus trabajos, veía como que su preocupación estaba muy centrada últimamente en algunos temas que tenían que ver los nuevos roles de la comunicación o de alguna manera para qué la comunicación y cuál es el perfil que va tomando en estos momentos. Sí, sí, en realidad yo creo que lo que nos está ocurriendo es que hay una vinculación muy grande entre la comunicación y la política, ¿no? Y que si nosotros reconocemos el espacio público como el lugar que nos comprende a todos y a todas de alguna manera, en el cual todos nos referenciamos, también tenemos que ver que ese espacio público es un lugar de representación simbólica y que por lo tanto está muy atravesado por lo comunicacional y que lo comunicacional inevitablemente está vinculado con la lucha por el poder, ¿no? Ahora, la comunicación podría convertirse, digamos, en el nuevo paradigma para interpretar la realidad política en particular, pero la realidad en general. No creo, creo que en realidad no es un paradigma, en realidad es esto, es un espacio simbólico y es un modo de producir sentidos, de poner a dialogar esos diferentes sentidos y de alguna manera un intento también de imponer sentidos, ¿no? Lo que en el lenguaje cotidiano solemos llamar el sentido común no es más ni menos que el resultado de una disputa de sentidos, es decir, de criterios interpretativos, de modos de ver, o dicho de otra manera, de los anteojos con los cuales miramos la realidad. Yo no diría que es exactamente un paradigma, lo que diría que es una puesta en escena de actores diferentes, que cada uno intenta que su mirada sea la mirada preponderante. Cuando estamos hablando de esta forma, este modo de visualizar la comunicación, ¿podemos hacer distingo entre la comunicación masiva, entre la comunicación de tipo alternativa, o esto es un marco generalizado y se da en todos los ámbitos comunicacionales? Yo creo que hoy por hoy de lo que tenemos que hablar es de la comunicación como un espacio, como un espacio complejo, cada vez más complejo, que tiene diferentes manifestaciones, masivas, muy vinculadas a la industria de la comunicación, muy vinculadas a los grupos económicos concentrados, y que tienen manifestaciones que son comunitarias, que son populares, y algunas expresiones alternativas cuando no marginales. Pero creo que es todo un gran sistema. Creo un gran sistema donde lo que hay son muchas asimetrías, donde hay asimetrías por el poder. También ese gran escenario que pretende o supone contenerlo a todo, es al mismo tiempo una máquina de exclusión. Hay muchos y muchas que no acceden al espacio de la comunicación. Cuando digo no acceden al espacio de la comunicación, digo por lo menos dos cosas: que el espacio comunicacional no les da visibilidad, no son visibles, son invisibles para el resto de la sociedad, no pueden hacerse oír, pero tampoco acceden
a lo que algunos pretenden que es la maravilla de la comunicación, que mediante la tecnología todos llegamos a todos, y no es verdad, no es verdad. Creo que la tecnología ayuda, pero como bien dice el colega Aníbal Ford, hay inforricos y hay infopobres. También entre nosotros hay muchos infopobres, los que no tienen banda ancha, pero los que no tienen tampoco acceso a internet por dial-up o por lo que sea. Hay mucha exclusión. La comunicación es encuentro, pero también es exclusión en este sistema en el que estamos viviendo, que en definitiva es la sociedad capitalista en la que vivimos, y la comunicación vive en ese mismo marco, ¿no? ¿Qué rol cumpliría el Estado, digamos, dadas esas asimetrías, dada esa diferencia, digamos, de acceso a las herramientas tecnológicas para morigerar esta situación, ¿no? Para de alguna manera controlar? Creo que el Estado es absolutamente imprescindible que retome una acción positiva en materia de comunicación. Allá por los años 70 nosotros dimos algunas discusiones muy serias respecto de políticas nacionales de comunicación. Y tenemos que admitir que esta fue una batalla político-cultural que perdimos. No solamente por las razones de la comunicación, sino por lo que nos pasó como pueblos en todo el continente. Pero creo que hoy por hoy a lo que hemos estado asistiendo es a un retroceso muy grande de una responsabilidad del Estado. El Estado, partamos de esta base, la comunicación es servicio público. A nadie se le ocurriría que el Estado tiene que abstenerse de fijar los recorridos del transporte colectivo en una ciudad, porque es un servicio público. A nadie se le ocurriría que el Estado no tiene que establecer políticas en materia educativa. Y muchos demandan de que el Estado no se meta en lo comunicacional. Digamos, la comunicación es un servicio público, requiere que el Estado, en nombre de la sociedad, representando al conjunto de la sociedad, tenga una política activa, establezca políticas nacionales, determine cuáles son los marcos en los que esa comunicación se da. Porque si no, todo queda librado ¿a qué? A quienes tienen la posibilidad y la potestad de tener un capital para establecer medios, y no hay equilibrios posibles. La comunicación necesita equidad, necesita efectivo ejercicio del derecho a la comunicación. No basta con declamarlo, sino que hay que garantizar las condiciones materiales para que el derecho se ejerza, y el Estado tiene que ser el garante de eso. Después de estas precisiones de Washington Uranga, en la segunda parte de la entrevista vamos a seguir hablando de esto de la comunicación y los modos de participación que nos podemos encontrar aquellos que no participan de esos grandes grupos de poder, de esos grandes grupos empresarios que hoy en día manejan la comunicación.